Hola, añadir fuentes, sobre todo fuentes externas de servicios como Google, por ejemplo, pueden permitir que tu instalación de WordPress tenga disponibilidad de mayor número variado de tipografías o fuentes para ilustrar los contenidos, posts o tus páginas. Instalar estas fuentes puede ser un proceso realizable de forma manual, que no te recomiendo porque es bastante laborioso y tienes que tocar alguna serie de archivos, o utilizando un plugin. En este caso, puedes hacer uso del plugin que ves aquí, Supreme Google Web Fonts, que te va a permitir hacer uso de una gran cantidad de fuentes disponibles por parte de Google que puedes luego utilizar en tu sitio web. Ahora mismo no tenemos en esta instalación de WordPress instalado dicho plugin. Si yo voy a entradas y edito una entrada o creo una nueva, da igual, veo que tengo dos vistas del editor, la visual y la vista texto. La vista texto es más sencilla, recomendada para quienes les gusta escribir posts viendo el código de etiquetado HTML, yo por ejemplo, y la visual, que es la que muchos usuarios utilizan porque les permite seleccionar fuentes, bloques de texto, cambiar formatos rápidamente a párrafos, añadir una serie de elementos que nos permiten los editores enriquecidos o WYSIWYG que incorporan. Por defecto, el editor TinyMCE que utiliza WordPress de forma nativa no incorpora un gestor de tipografías. Nosotros tenemos posibilidad de establecer etiquetas H1, H2, etcétera, etcétera, negritas, itálicas, alineaciones, lo típico en cualquier editor WYSIWYG. Pero no tenemos la posibilidad de asignar un tipo de fuente diferente del que por defecto tengamos activado en WordPress. Vamos a instalar el plugin que he indicado desde plugins añadir nuevo y luego volveremos aquí a este post para ver cómo varía el editor visual. Yo voy a buscar aquí el plugin, lo encuentro, hago clic en instalar y una vez que lo instalo, obviamente lo activo. Activado el plugin, antes de poder usar tipografías para este plugin, no te vayas a las entradas, a abrir una entrada y probar, porque tendrás primero que filtrar qué fuentes quieres activar. Te recomiendo que seas cauto, es decir, que actives lo que realmente creas que vas a necesitar. Te vas al apartado Ajustes, Escritura, y en este apartado, bueno, pues tienes algunas series de configuraciones de ajustes y si vas bajando encuentras aquí un apartado nuevo, Supreme Google Fonts, y aquí empiezas a ver fuentes que puedes activar. Todo esto son fuentes de Google que puedes activar en tu instalación de WordPress. Obviamente son muchas fuentes, por lo que tu navegador se quedará un poco parado, esperando a que se cargue la representación de todas y cada una de las fuentes que vas a poder activar, porque es un proceso lento. Esto mismo que sucede simplemente haciendo scroll y que tu navegador se quede un poco parado porque tiene que ir cargando fuentes o la representación real visual de la fuente, es lo que va a suceder si tú te dedicas a activar muchas fuentes o vienes y haces clic aquí donde dice seleccionar todas. Si tú seleccionas todas las fuentes, vas a activar todas las fuentes en el editor visual, con lo cual es muy probable que cada vez que uses el editor visual y dentro de él el apartado de fuentes, tarde en cargar. Y si además abusas mucho de las fuentes en los posts, sobre todo variando, conseguirás que tarde más en cargar el post, porque tiene que cargar la fuente y la representación gráfica de cada fuente para que sean visibles en pantalla. Entonces, la precaución y la moderación en estos casos es fundamental. Yo voy a deshabilitar y voy a activar solamente 2 o 3 para que veas luego que están disponibles. Por ejemplo, estas las he seleccionado, voy aquí al final y guardo los cambios. Estas fuentes se van a añadir a la lista de fuentes que por defecto Google ya me tenga activas. Si yo vuelvo a entradas, todas las entradas, y edito una entrada, ahora el editor visual tiene estos dos selectores añadidos: familia de fuente, tamaño de fuente. A partir de ahora, en familia de fuente, yo puedo seleccionar, además de las fuentes que por defecto me incluye WordPress, las que yo he activado, que podéis ver que son estas 4 últimas de aquí. De forma que si yo selecciono un texto, yo le puedo aplicar cualquiera de las nuevas fuentes que he instalado y en el tamaño deseado. Son fuentes escalables, con lo cual veis aquí un caso muy sencillo y muy rápido de cómo añadiendo con el plugin de Google Supreme Fonts o Web Fonts puedes incorporar nuevas fuentes de Google escalables que te va a permitir tener fuentes adicionales disponibles y además un selector dentro del editor visual de WordPress para seleccionar tanto las fuentes que por defecto WordPress incorpora como las fuentes que tú puedas ir activando
de las disponibles a través del plugin que hemos instalado de Google Web Fonts. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.